Bien, vamos entonces a continuar con sistema respiratorio. En este caso, nosotros lo primero que vamos a ver es el control nervioso del sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos control que es llevado a cabo puntualmente por nuestro bulbo raquídeo, que controla el proceso de la respiración voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? La inspiración y la expiración. Entonces, ese bulbo raquídeo, ustedes lo vieron en sistema nervioso, ese bulbo se encargaba, por ejemplo, de regular también la presión arterial, el ritmo cardíaco. Entonces, este bulbo raquídeo también se va a encargar de controlar lo que es el proceso respiratorio. El bulbo, para poder controlar el proceso respiratorio, necesita que alguien le pase la información. ¿Qué quiere decir esto? Necesita recibir información de receptores que le digan, che, aumenta la frecuencia respiratoria o disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, el bulbo raquídeo va a recibir información de quimioreceptores, que ya vamos a ver que algunos quimioreceptores se encuentran dentro del mismo bulbo y otros se encuentran, por ejemplo, en el callado de la aorta y en algunas arterias como las carótidas, y también de otro tipo de receptores que le van a mandar la información al bulbo para que el bulbo la procese y dé una respuesta. En el bulbo raquídeo yo voy a tener dos grupos neuronales, uno en posición dorsal y otro en posición ventral. El grupo de neuronas en posición dorsal se van a encargar de controlar la ciclicidad. ¿Qué quiere decir esto? Se van a encargar de controlar la relación entre tiempos de inspiración y expiración. En cambio, el grupo de neuronas ubicado en posición ventral se va a encargar de regular la amplitud del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? De regular el volumen de aire que movemos en cada inspiración y en cada expiración. Ahora, como yo les dije, el bulbo, para poder llevar a cabo este proceso respiratorio, este control de la respiración, va a recibir información de quimioreceptores que se encuentran en el bulbo y de otros quimioreceptores que se encuentran, por ejemplo, en todo lo que es el callado de la aorta y al inicio de las arterias carótidas. Entonces, ¿qué información le van a brindar al bulbo? Y le van a indicar concentración o presión de oxígeno, de dióxido de carbono, pH. Entonces, en base a esta información, el bulbo raquídeo, va a elaborar una respuesta. También recibe información de receptores de estiramiento que se encuentran en la pared del pulmón, de receptores de irritación que se encuentran en los bronquios y en los bronquiolos, y de receptores de dolor que se encuentran en los capilares pulmonares. Entonces, nuestro bulbo raquídeo va a controlar el proceso involuntario de la respiración. Es decir, lo que están haciendo todos ustedes ahora, que estoy haciendo yo, respirar de manera involuntaria. Es decir, nosotros no controlamos el proceso de inspiración y expiración. Ahora, por otro lado, tenemos otra estructura del encéfalo, que es la protuberancia y el mesencéfalo, que van a controlar o van a coordinar la respiración con la deglución y la producción de sonidos. ¿Qué quiere decir el hablar? Por eso muchas veces cuando estamos comiendo y hablamos, nos ahogamos. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, cuando yo trago, la vía respiratoria se cierra para que la comida pase a la vía digestiva. Entonces, la protuberancia y el mesencéfalo inhiben la inspiración para que podamos tragar y no ahogarnos. Entonces, ese control entre la deglución y la producción de sonidos es coordinada por la protuberancia y el mesencéfalo. Y por otro lado, nosotros también podemos hacer un control en parte voluntario de la respiración. ¿Cómo podría ser un control voluntario? Y, por ejemplo, ustedes deciden hacer una inspiración profunda o deciden hacer una expiración profunda. Y en ese caso,
va a haber un control voluntario por parte de ustedes. O deciden, por ejemplo, regular el ritmo de la inspiración o de la expiración. Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho, por ejemplo, alguna relajación o han hecho yoga y, no sé, a uno le dice, inspire en 4 tiempos, exhale en 6 tiempos. Eso es un control voluntario. Y ese control voluntario lo hace la corteza cerebral, no lo hace el bulbo raquídeo. Entonces, nuestro bulbo va a ser el control involuntario y la corteza va a ser el control voluntario de la respiración. Como yo les dije, nosotros vamos a tener receptores que le van a enviar información al bulbo raquídeo, puntualmente quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. Pero esos quimioreceptores son distintos entre sí. ¿Por qué? Porque no solo que responden en distintos tiempos, sino también que son sensibles a distintas cosas. Por ejemplo, los quimioreceptores periféricos, que yo los encuentro en, por ejemplo, arterias, son de respuesta más rápida, responden en segundos y son más sensibles a la caída en la presión de oxígeno que al aumento de dióxido de carbono o a la disminución de pH. En cambio, los quimioreceptores centrales, que son los que encuentro en el bulbo raquídeo, al revés, tardan más tiempo en responder, responden entre 7 a 10 minutos, pero son más sensibles a la disminución de pH y al aumento en la presión de dióxido que a la caída en la presión de oxígeno. De cualquier manera, cuando se detecte que en sangre hay una disminución en la presión de oxígeno o un aumento en la presión de dióxido o una disminución de pH, la respuesta va a ser la misma, hiperventilar. Es decir, el bulbo va a estimular un aumento en la frecuencia respiratoria. Porque ¿qué logro con esto? Dos cosas. Por un lado, incorporar más oxígeno porque aumento la frecuencia respiratoria. O sea que si tengo una disminución en la presión de oxígeno, al incorporar más oxígeno, vuelvo a la concentración original. Y por otro lado, con la hiperventilación, también logro perder más dióxido de carbono. O sea que si tengo un exceso en la presión de dióxido de carbono, con la hiperventilación también elimino ese dióxido de carbono que tengo en exceso. Entonces, ante cualquier cambio en la presión de oxígeno, de dióxido, es decir, una disminución en la presión de oxígeno o un aumento en la presión de dióxido, la respuesta va a ser respiratoria y va a ser hiperventilar. Es la primera respuesta que se da, la respuesta respiratoria, ¿sí? Entonces, ustedes en el video estuvieron viendo lo que nosotros llamamos el equilibrio ácido-base. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros podemos tener alteraciones en los cambios de pH y a eso se le denomina acidosis o alcalosis. Cuando yo tengo, a ver, nuestro pH normal en sangre tiene que ser de 7,35 a 7,45. Menos, tengo una acidosis, más de 7,45, tengo una alcalosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos en el video? Primero, vimos la parte de las acidosis y las alcalosis metabólicas. Antes de poder repasar esto, yo necesito que miremos esta reacción que ustedes tienen acá. Una reacción que estuvimos viendo ayer, y para los que fueron presencial, también ayer la estuvieron viendo con la Alicia. ¿Qué nos muestra esta reacción que tenemos acá? Nos muestra lo siguiente. Esta reacción tiene dos sentidos. Yo puedo unir dióxido de carbono y agua mediante la anidrasa carbónica, que es una enzima,
y formar ácido carbónico, y el ácido carbónico tiende a disociarse y a formar bicarbonato y protones. ¿Cuándo voy a hacer la reacción en ese sentido? Cuando la concentración de dióxido de carbono aumente. Por otro lado, la reacción puede ir en el otro sentido, es decir, unir protones con bicarbonato, formar ácido carbónico, y que el ácido carbónico se disocie en dióxido de carbono y agua. ¿Cuándo va a pasar esto? Al revés, cuando la concentración de dióxido de carbono disminuya. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto nos va a poder permitir entender mejor lo que ocurre acá y lo que ocurre acá. ¿Qué significa una acidosis metabólica? Una acidosis metabólica está dada por una disminución en la concentración de bicarbonato y un aumento en la concentración de sustancias ácidas. Por ejemplo, la acumulación de cuerpos cetónicos ácidos en sangre. Entonces, tengo mayor cantidad de cuerpos ácidos que de bicarbonato, entonces se produce una acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir esto? El pH va a ser menos de 7,35. ¿De dónde vienen estos cuerpos cetónicos? Es un metabolito que viene de la degradación de las grasas. Cuando yo degrado las grasas, los ácidos grasos, uno de los productos metabólicos que se forman son los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué hago ante un aumento en la concentración de sustancias ácidas, una disminución en la cantidad de bicarbonato? La respuesta que doy es primero respiratoria. Hiperventilar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué logro hiperventilando? Bueno, es verdad que voy a incorporar más oxígeno, sí, pero lo que a mí me importa acá es que voy a perder más dióxido de carbono. Entonces, si yo pierdo dióxido de carbono, la concentración, la presión de dióxido de carbono disminuye. Entonces, volvemos un poquito a esta reacción de acá. Si la concentración de dióxido de carbono disminuye, la reacción viene para acá. Por lo tanto, produzco menos protones, combino los protones con bicarbonato, y entonces, al haber menos protones, mi pH otra vez vuelve a aumentar y vuelve a la normalidad. Yo sé que todavía no han visto pH, pero les cuento que cuanto más protones tengo, o más hidrógeno tengo, más ácido es mi pH. Cuanto menos protones tengo, más alcalino es mi pH. Entonces, si yo tengo una acidosis, lo que tengo que tratar de hacer es de alcalinizar, es decir, de volver a la normalidad, que el pH vuelva a su valor normal. Entonces, si yo retengo dióxido, pierdo dióxido en una hiperventilación, la concentración de dióxido disminuye, la reacción va para allá. Entonces, si va para allá, produzco menos protones, y al haber menos protones, el pH aumenta. Es decir, otra vez vuelvo a la normalidad. Por eso en el video les decía que en una acidosis metabólica disminuye el pH, disminuye la cantidad de bicarbonatos, y como respuesta a eso, uno hiperventila, entonces disminuye la presión de dióxido de carbono. Entonces, el video decía acidosis metabólica y mostraba todas flechitas para abajo. Disminuye pH, disminuye bicarbonato, disminuye presión de dióxido. El que disminuya la presión de dióxido es una respuesta frente a la acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la alcalosis? Todo lo contrario. Por ejemplo, yo me intoxiqué y no puedo parar de vomitar. Pierdo ácido clorhídrico del estómago, pierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a haber una disminución del ácido, y por lo tanto, si lo comparo con el bicarbonato, tengo más bicarbonato en sangre que ácido. Entonces se me produce
una alcalosis metabólica, es decir, mi pH ahora está por encima de 7,45. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo contrario a lo que hice antes. Voy a hipoventilar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Y qué voy a lograr con eso? Retener más dióxido de carbono. Si retengo dióxido de carbono, volvemos un poquito para acá, la concentración de dióxido de carbono aumenta. Entonces la reacción se desplaza hacia allá, hacia la formación de protones. Entonces, si formo protones, mi pH se vuelve más ácido. Entonces, otra vez, el pH vuelve a la normalidad. Por ahí esto todavía no lo terminan de entender porque no han visto pH. Pero ya cuando vean pH en química van a terminar de entender que es al revés de lo que uno piensa. A más protones, menos pH, es decir, más ácido es. Y al revés, a menos protones, más alcalino es. Quiere decir que mi pH es más alto. El pH va de 1 a 14. El 7 es el pH neutro. Por debajo de 7 tengo pH ácidos, por encima tengo pH alcalinos. ¿Alguna duda de esto? ¿De las alcalosis y acidosis metabólicas? No, profe. Bien, vamos entonces con las acidosis y alcalosis respiratorias. En este caso, por algún motivo, yo tengo una alteración en la respiración. Entonces, por una cuestión lógica, chicos, si ustedes tienen una alteración en la respiración, la respuesta no puede ser respiratoria. O sea, acá la respuesta que se daba era respiratoria, o hiperventilar o hipoventilar. Claramente, si tengo una alteración respiratoria, la respuesta no puede ser respiratoria. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en una acidosis respiratoria? Aumentó la presión de dióxido de carbono y por lo tanto mi pH está por debajo de 7,35. ¿Cuándo puede pasar esto? Y por ejemplo, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene POC, hay un problema en la respiración. Está siendo deficiente. Estoy ventilando menos de lo normal. Entonces, si estoy ventilando menos de lo normal, estoy empezando a acumular dióxido de carbono adentro. ¿Y qué dijimos? Si acumulo dióxido de carbono, la reacción se desplaza hacia allá. Entonces, ¿qué me pasa? Empiezo a generar protones y eso hace que mi pH baje y entonces que tenga una acidosis. También estoy acumulando dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Respirar mejor? Y no puedo, porque justamente tengo una alteración respiratoria. Entonces la respuesta va a venir por orina. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, hipoventilando, estoy incrementando la retención de dióxido de carbono y entonces estoy desplazando la reacción para allá y estoy generando protones, lo que tengo que tratar de hacer es perder estos protones. ¿Cómo los voy a perder? Por orina. Entonces, mi orina va a tener mayor contenido de protones. ¿Para qué? Para compensar ese exceso de protones que yo estoy generando. ¿Y qué pasa en una alcalosis respiratoria? Al revés. Por ejemplo, hiperventilo, porque por ejemplo me fui a hacer ejercicio en forma prolongada y en el ejercicio hiperventilé. ¿Qué me va a pasar? Pierdo dióxido de carbono, pierdo dióxido de carbono. Entonces, al perder dióxido de carbono, ¿qué me pasa? Disminuye su concentración. Entonces la reacción ahora va a venir hacia acá. Entonces, si la reacción viene hacia acá, hacia la formación de agua y dióxido de carbono, produzco menos protones.
al producir menos protones, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos una alcalosis, pierdo, entonces, ¿qué pasa? Fíjense, mi pH se vuelve más alcalino, porque tengo menos protones. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cómo lo voy a compensar? En vez de eliminar los protones, los voy a retener a los protones, por orina. Entonces, dos cosas importantes que tienen que saber. Primero, siempre ante las alcalosis y acidosis respiratorias, la respuesta no puede ser respiratoria. No puede ser hiperventilar o hipoventilar. Porque supuestamente esta alcalosis respiratoria o acidosis ha surgido justamente por una mala respiración. Y cuando nosotros hablamos, que esto sí es importante que lo entiendan, cuando nosotros hablamos de que yo tengo una acidosis, y ya dijimos que eso significa que el pH está por debajo de 7,35, quiere decir que la concentración de protones que yo tengo es muy alta. Entonces puede ser metabólica o respiratoria. ¿Cuándo puede ser eso? En la acidosis respiratoria es porque retuve mucha cantidad de dióxido de carbono. En la acidosis metabólica es porque tengo el bicarbonato muy bajo. Tengo poco bicarbonato en sangre. Al revés, cuando tengo una alcalemia o una alcalosis, es porque tengo poco protón. Entonces puede ser metabólico o respiratorio. Respiratorio porque tengo poco dióxido de carbono y en metabólico porque tengo mucho bicarbonato. En criollo, las metabólicas se deben a cambios en el bicarbonato en sangre, menos o más, y las respiratorias se deben a cambios en la presión de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón. Entonces, tengo o poco dióxido de carbono o mucho dióxido de carbono. Entonces, por eso se les llama alcalosis o acidosis respiratorias. ¿Ha quedado alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, el pH bajo de 7,35, ¿cuál era? ¿La acidosis respiratoria? Siempre cuando vos habléis de una acidosis es que tenés el pH menos de 7,35. Lo que pasa es que lo que cambia es qué causó que ese pH esté por debajo de 7,35. Si la causa por la que el pH está por debajo de 7,35 es porque vos tenés poco bicarbonato en sangre, es una acidosis metabólica. Ahora, si la causa por la que vos tenés el pH por debajo de 7,35 es que tenés mucho dióxido de carbono en sangre, se llama acidosis respiratoria. Todas las acidosis es que tenés el pH menos de 7,35. Todas las alcalosis es que tenés el pH más de 7,45. Lo que cambia es la causa por la que ese pH está demasiado bajo o demasiado alto. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Qué otra duda más hay? Díganme. ¿Ninguna? Bueno, miren, cuando ustedes estudien esto, que por ahí parece como re complicado, re difícil, traten de no estudiarse. Vieron que al final del video les ponen un cuadrito con flechitas que suben, flechitas que bajan. Si bien eso les puede ayudar como para orientarse, bueno, en las metabólicas, si aumenta el pH, aumenta bicarbonato y dióxido. En las acidosis, por ejemplo, si disminuye pH, disminuye dióxido de carbono y bicarbonato. Y en las respiratorias, al revés. Es un poco lo que les decía el del video. Si ustedes lo memorizan y no lo razonan, cuando les hagan una pregunta, no lo van a poder razonar. Entonces, ustedes traten
de estudiárselo, no de memoria. Ah, aumenta, 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 disminuye, 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 sino razonando el por qué. Y los por qué, en la mayoría de los casos, se explican mediante esta reacción. Obviamente las respuestas uno las tiene que saber y a las metabólicas las respuestas siempre son respiratorias. A las respiratorias la respuesta es por orina. Sí, obvio. Pero traten de no estudiar de memoria, sino estudiar razonándolo. Como para ustedes, en caso que les cambien la pregunta y que les pregunten algo relacionado con esto, pero con otro ejemplo, lo pueden razonar. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que esta parte es muy complicada porque además ustedes no han visto pH. Entonces yo les digo pH ácido, pH alcalino, y muchos no saben lo que es el pH ácido alcalino. Entonces, cuando vean pH con química, van a terminar de entender esto, porque ahí van a entender qué significa un pH ácido, o qué significa un pH alcalino, o qué significa tener poco hidrógeno o mucho hidrógeno, o protón. Entonces, ahí es como que les va a terminar de cerrar todo. Acá están viendo química mezclada con biología. Entonces es normal que si todavía no lo han visto en química, les cueste entenderlo, ¿sí? Pero ya van a ver que cuando vean pH en química, van a terminar de entender el por qué una acidosis, por qué una alcalosis, qué significa. ¿Se ha entendido? Bien, muchachos, entonces mañana hacemos TP, estén virtual o presencial, y corrección. Y el día jueves arrancamos con sistema excretor. Nos vemos mañana, que tengan un hermoso día. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos.